Evangelio, Fuerza de Dios. Eclesia Televisión, el canal católico de las parroquias del Santuario. A continuación, la fuerza del Evangelio. Eclesia Televisión, el canal católico de las parroquias del Santuario. Tengan todos un buen momento, quienes nos sintonizan en Eclesia Televisión, quienes están a través de Radio Comunal, gracias a esta linda emisora que se ha preocupado por transmitir los diferentes programas que realizamos como medio de evangelización. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, vicario parroquial, Parroquia La Judea. Un inmenso amanecer, ya un poco extensivo, en este día sábado. Saludamos a los campesinos que en este momento se disponen para traer sus productos. Algunos ya llegaron aquí al municipio de El Santuario, a las diferentes veredas, a los diferentes sectores de nuestro municipio. Sean todos bienvenidos, y en el día de hoy pues es un deber tratar el tema de Pentecostés. Que el Señor entonces desde ya nos envíe el Espíritu Santo, nos guíe siempre con su luz, con su paz. No olvidemos que todo lo que hagamos debe estar siempre inmerso en esa luz divina. El Señor nos advirtió muchísimo en los textos que leímos en el tiempo de Pascua. Yo me voy y les envío el Espíritu Santo, Espíritu que nos guía hacia la verdad completa. Queridos hermanos, tengamos esa primera iniciativa hoy. Si quiero vivir la verdad, pidamos esa luz del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. El Espíritu Santo sea quien en este momento santifique nuestras vidas, santifique el trabajo que realizan nuestras amas de casa allí en sus hogares. Muchos en el quehacer de la cocina, el servicio doméstico. Bendiciones, querida religiosa, religiosos, sacerdotes, que en este momento pueden estar sintonizando este programa, La Fuerza del Evangelio. Todos bienvenidos, y con esta luz divina, con la luz del Espíritu Santo, realizo la lectura del texto de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de ellos habla en su propia lengua. Aquí estamos, partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto
y la parte de Libia, fronteriza con Cireneo. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes. ¿Cómo es posible que les oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Todos estaban admirados y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están repletos de vino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que tenemos un texto maravilloso para hablar de Pentecostés, y son muchos los temas cuando llegamos a esta gran solemnidad de Pentecostés. De una vez le recuerdo a los padres de familia y a los jóvenes confirmandos encontrarnos en la Basílica hoy a las 6:15 de la tarde, para que a las 6:30 iniciemos esta gran celebración de último día de la novena de Pentecostés y tengamos esos signos que ya hemos preparado con ellos en esta hermosa Eucaristía, pidiendo luz divina y efusión del Espíritu Santo. Hoy 6:30 de la tarde. Igualmente invitación desde ya para toda la comunidad, porque a las 8 comienza una solemne celebración con el Padre Amaury, quien fue el predicador de la Semana Mayor, y se extiende esta Eucaristía seguramente hasta las 10, y luego esa oración de fusión de espíritu más o menos hasta las 12 de la noche. Hoy es un día de fiesta, la iglesia está de fiesta, de el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo brota la iglesia. Y para este día de Pentecostés quiero tratar dos temas fundamentales. En muchas ocasiones hablamos de los frutos, de los dones, de los carismas. Hoy quiero hablarles en primer lugar del don de lenguas y en segundo lugar el don de sanación. Sabemos que son dones, poder que da Dios con esa luz maravillosa, con esa presencia del Espíritu Santo. Y voy a tomar algunas ideas de un texto, Padre Jordi Rivero, que nos habla sobre el don de lenguas, y de la Madre Adela Galindo sobre el don de milagros. Padre Jordi Rivero sobre el don de lenguas y la Madre Adela Galindo sobre el don de milagros. Son expertos en temas de neumatología, en temas de Espíritu Santo, y vamos a tenerlos presente en esta mañana. El don de lenguas. Quiero que abordemos este tema porque en las diferentes reuniones, comisiones, de grupos, son muchas las preguntas que hay al respecto. Padre, es que a veces voy a un grupo de oración y oran o hablan en lenguas que yo no entiendo, como en un idioma que no se entiende. Vamos a ver qué nos enseña el Padre Jordi Rivero sobre este aspecto, uniéndonos siempre a esta gran celebración que tenemos en la tarde-noche, la gran vigilia de Pentecostés, y que allí vamos a escuchar con toda seguridad el don de lenguas. Se le llama don de lenguas a diferentes dones que se deben distinguir para evitar confusión. El don milagroso de hablar un idioma que no se ha aprendido por la vía natural, este don se manifestó en Pentecostés. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Acabamos de leer en el capítulo 2
versículo 4. Se trata de un don milagroso. Quiero citar en este momento a San Agustín, que dice al respecto en el tema del don de lenguas. San Agustín, gran teólogo de nuestra iglesia, enseña que en el comienzo de la iglesia este don era necesario para que el evangelio se comunicara rápidamente a todas las naciones. Así todos podían recibirlo y además se daba testimonio del origen divino en su doctrina. Pero cuando la iglesia, dice San Agustín, cuando la iglesia ya hablaba los diferentes lenguajes por medios naturales, el don se hizo menos necesario. En su Tratado 32 sobre el Evangelio de San Juan, San Agustín, padre de la iglesia, escribe: hoy día, cuando el Espíritu Santo ha sido recibido, nadie habla en lenguas de todas las naciones, pues la iglesia ya habla las lenguas de todas las naciones, y si uno no está en ella, éste no recibe el Espíritu Santo. Santo Tomás, otro gran teólogo de nuestra iglesia, al respecto del don de lenguas dice lo siguiente: confirma que este don milagroso de lenguas no es tan común como lo era antes. El don, sin embargo, no ha desaparecido entre los santos que lo ejercían. Miremos la lista de algunos santos que cita Santo Tomás. Entre los santos que ejercen el don de lenguas o lo ejercieron, son varios, se citan algunos. Por ejemplo, San Pacomio del siglo IV, San Norberto del siglo XII, San Antonio de Padua del siglo XIII, San Vicente Ferrer del siglo XIV, San Bernardino de Siena del siglo XV, y allí se menciona un gran misionero en el Oriente, San Francisco Javier del siglo XVI. En cada caso, el don abrió la puerta para comunicar el mensaje del Señor. En nuestro tiempo también hay numerosos testimonios de este don. Por ejemplo, sacerdotes que en un momento de necesidad han confesado, predicado en un idioma que desconocían totalmente. Esto se puede quedar como en un gran misterio, pero los dones de Dios también se mueven en ese gran misterio y en esa iluminación sobrenatural que Dios va concediendo. La profecía en lenguas es el don de pronunciar profecías en un lenguaje ininteligible o desconocido por los que están presentes. Estas palabras pueden ser interpretadas por alguien con el don de interpretación, sea porque conoce el lenguaje naturalmente o por un don especial. Esto lo advierte el apóstol San Pablo cuando se hablan lenguas en un grupo, en una asamblea de oración, que haya quien interprete. Vamos a mirar esto un poco más adelante sobre el orden que se debe tener en este aspecto. Porque a uno se les da por el Espíritu palabra de sabiduría, dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios 12, 8 y 10. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Según San Pablo, estos dones, lengua y su interpretación, son parte del don de profecía, pero advierte que debe estar sometido al orden de la Iglesia. No deben, por ejemplo, varias personas hablar en este tipo de lenguas
al mismo tiempo, porque San Pablo lo afirma, esto estaría generando cierto desorden en la asamblea de oración. Ya sabemos pues que pone el don de lenguas dentro de el gran don de profecía, que es el más importante. Orar en lenguas o canto de júbilo, este don es muy diferente. Es hablar en lenguas, es hablar ininteligiblemente, pero hay una parte de este don de lenguas que se llama canto de júbilo. Y este don es muy diferente a los de arriba. Por medio de él se expresa con sonidos ininteligibles la devoción que no se puede poner en palabras. Se ha comparado con el canto gregoriano, cuando éste extiende las sílabas en una hermosa armonía de alabanza. Atención pues, hablamos en primer lugar que el don más importante es el don de profecía. Dentro del don de profecía está el don de lenguas y aparece también el cántico de júbilo, o lo que llamamos en la renovación carismática orar en lenguas. A diferencia del don antes mencionado, este tipo de lenguas pueden ejercerlo varias personas o muchas. Entonces una cosa es el don de lenguas, donde solo se permite que una sola persona esté alabando a Dios en don de lenguas, dentro del gran don de la profecía. Pero quien está orando en lenguas o dando un cántico de alabanza, pues ya se permite que muchas personas lo puedan estar haciendo, como cuando cantamos en la iglesia, todos cantan. Y si orar en lenguas es un canto de júbilo, entonces lo podemos hacer varias personas. Por eso dice el texto del padre Jordi Rivero, orar en lenguas, y que a diferencia del don antes mencionado, que es el orar ininteligiblemente, este tipo de lenguas puede ejercerlo varias personas o muchas, de igual manera que se expresa el canto en la comunidad. Mientras unos alaban en lenguas, otros pueden alabar con palabras del vernáculo cantar. Es un don muy sencillo por el cual el Espíritu Santo nos asiste en la oración, particularmente en la alabanza. Este don se manifiesta con frecuencia en los grupos de oración, renovación carismática católica. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, lo enseña la palabra, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la inspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Tengan en cuenta, queridos hermanos, y a quienes les interese este tema, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 26 al 27. Puede, por ejemplo, elegir rezar en lenguas en alta voz o en silencio, según sea o no una distracción para otros. No se trata, por lo tanto, de un milagro propiamente hablando, sino de un don que se acopla a las capacidades normales de la naturaleza. En la oración en lenguas no se utiliza el intelecto para formular el lenguaje. El intelecto se absorbe en adoración. ¡Qué bonito esto! Es una inspiración divina, es una moción divina, y allí no se está utilizando de manera explícita la razón, sino que por ser inspiración divina, el cuerpo y la mente, el cuerpo y la razón están en un signo y en una actitud de adoración, mientras la persona exclama y ora cosas del cielo.
San Agustín agrega también más: he aquí que el mismo Dios te sugiere la manera que has de cantarle. No te preocupes por las palabras como si éstas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios. Canta con júbilo, dice San Agustín. Este es el canto que agrada a Dios, el que se hace con júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo? Es una pregunta de San Agustín, y la respuesta es darse cuenta de que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón. En efecto, los que cantan, ya sea en la siega, ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que manifiestan su alegría, pero luego es tan grande la alegría que los invade que, al no poder expresarla con palabras, prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo. Lo que vengo exponiéndoles, el cántico jubiloso, o lo que se llama orar en lenguas. Cantar es el más adecuado canto. Se trata del Dios inefable, porque Él es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y si no puede ser traducido en palabras, dice San Agustín, y por otra parte no te es lícito callar, lo único que puedes es cantar con júbilo, oración en lenguas. De este modo, el corazón se alegra sin palabras y la inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos. Cantadle con maestría y con júbilo, nos enseña San Agustín. Con todo don, las lenguas pueden utilizarse bien o mal. Claro, sabemos que si no recibimos los dones de Dios con humildad, ese don podría perfectamente una persona utilizarlo para el mal. Hay que poner mucho cuidado en esto. No se debe exagerar ni minimizar la importancia de ningún don. Cada uno tiene su lugar en el plan de Dios y debe utilizarse solo a su servicio. Ningún don, y esto me gusta, lo que dice ya es el padre Rivero, ningún don, absolutamente ningún don, es prueba de santidad. Aunque hablara las lenguas, dice el apóstol San Pablo 13:1, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, dice el apóstol San Pablo. Primera de Corintios 14:18. Habiendo clarificado gratitud por el don de lenguas que él mismo posee, San Pablo escribe en el próximo versículo 14:19 de Primera Corintios: pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás que 10.000 en lengua. Y luego el mismo San Pablo da una orientación al respecto. En las reuniones de Cristo todo don tiene su lugar en el orden que debe existir. 1 Corintios 14, 39, 40, y el primer puesto es para la profecía. Les decía al inicio, dentro del don de profecía está el don de lenguas. No es justo condenar un don de Dios porque algunos no lo hayan mal usado, porque algunos lo hayan usado mal o mal interpretado. Así pues, las lenguas sirven de señal, no para los creyentes, sino para los inefables. Este don de lenguas
o el tema del don de lenguas tiene una claridad muy especial. El don de lenguas está especialmente para los infieles, quienes no creen. Y la profecía está especialmente para los creyentes. Un no creyente, ¿de qué le sirve escuchar profecía? Un infiel, ¿de qué le sirve escuchar? Un infiel más bien, sí, o no creyente, ¿de qué le sirve escuchar profecía? O al contrario, alguien que no sea infiel, pues lo va a edificar mucho más el don de profecías que el don de lenguas. El don de lenguas es señal como un prodigio de Dios para las personas infieles, para las personas no creyentes. El don de lenguas es inferior a los demás dones y virtudes. Ahora paso a hablar brevemente en estos últimos minutos sobre los milagros. Y recuerden, estamos en el contexto de Pentecostés. Pentecostés traduce a los 50 días que llega esa linda efusión del Espíritu Santo. El don de milagros. ¿Qué es el don de milagros? Es una manifestación temporal del poder de Dios a través del cual un obstáculo es removido o una oportunidad se da. De forma especial, para que sea milagro, este efecto tiene que venir de la intervención directa de Dios en las realidades humanas. Es un medio de conversión para algunos y aumenta de fe para otros. Oiga, ese don de milagro es un medio de conversión para algunos y aumenta la fe para otros. ¿Qué eventos son los que se pueden considerar milagros? Atención, ¿qué eventos se pueden considerar milagros? 1. Una curación inmediata de una enfermedad de gravedad. Curación inmediata. ¿Cuántos testimonios encontramos en muchas personas de curaciones inmediatas? Para Dios nada hay imposible. Hoy, sábado, ya casi iniciando las vísperas de Pentecostés, pidamos ese don de sanación, curaciones inmediatas, para sí mismo, para los demás. Hay que aprender a orar por los enfermos. 2. Un cambio completo de mente o de corazón de una persona. Cambio de mente. San Pablo dice en el capítulo 12 de la carta de él a los romanos, quien cambia de mentalidad, cambia de actitud. 3. La conversión repentina de un enemigo de la iglesia, alguien alejado, que denigra, que critica, que mantiene una conspiración en contra de la iglesia. Y de pronto se acerca a Dios a través de la iglesia, cree en los sacramentos, cree en los sacerdotes, cree en la palabra. Ese se puede considerar como un milagro. 4. El movimiento de objetos materiales, por ejemplo, que se pueden encontrar, cosas que se han perdido, animales que se han perdido, y aparece por medio de una oración en este tema de milagros, que las cosas que se han perdido, que se han extraviado, tanto la llegada de repente de una persona como el ser removida de repente, lo cual hace posible la solución de algún problema. Ahí tenemos entonces en el día de hoy expuesto el don de lenguas que está dentro del don de profecías y que debe haber quien interprete en la asamblea, y que dentro del don de lenguas encontramos orar en lenguas, que es diferente y que ahí sí lo pueden hacer muchas personas, que es como un cántico de alabanza a Dios. Y segundo, hemos hablado del don de curación.
sobre el don de curación o de más bien de milagros, quiero que quedemos finalmente con estas citas bíblicas del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los textos del Nuevo Testamento que testifican el poder que tienen los apóstoles de hacer milagros? Les pensaba hacer un comentario de cada cita bíblica, pero sabemos que el tiempo en la radio corre mucho, entonces no alcanza, así que solamente les doy la cita bíblica. Hechos 5, 1, 10. Pueden leer allí la muerte de Ananías y Zafira. Hechos 5, 1, 10. Los milagros de Felipe en Samaria. Hechos 8, 6. Hechos 8, 6. O la resurrección de Tabita. Hechos 9, 36, 43. Hechos 9, 36, 43. Tenemos también la resurrección de Eutico. Recuerden, se cayó mientras Pablo predicaba y luego San Pablo le hizo una oración y él volvió a la vida. Hechos 20, 10. Hechos 20, 10. Resurrección de Eutico. La profesión de Pablo después de haber sido mordido por una serpiente, Hechos 28:5. Hechos 28:5. Bien, queridos hermanos, mil y mil bendiciones. No olviden, ustedes me llevan en el canal, también estamos transmitiendo para el canal de YouTube Misión Pura Vida. Saludo cordial, nos vemos esta noche a las 6:30 con la Eucaristía de Pentecostés. Para los de Eclesia Televisión y para Radio Asocomunal. Qué alegría haber podido estar con ustedes durante esta mañana. Que el Señor los bendiga. Me llevan en la radio, me llevan en el canal y el Padre Víctor los lleva en el corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.